nos piden para la formación poder brindar coloquios que son charlas sobre ciertas distinciones que hayamos adquirido, ¿sí? En este caso, hoy lo que les voy a traer es lo que es víctima versus protagonista, ¿sí? Y acá justo tengo una imagen, le voy a contar ahí a Lau porque no sé si lo está viendo, en la Sí, 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 cual ahora lo hay, veo. buenísimo, en la cual hay una persona que está mirándose al espejo y está preguntándose ¿por qué me pasa lo mismo siempre? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo, mejor dicho? Y el reflejo que le devuelve el ¿y qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar? ¿Sí? Son dos posiciones directamente. Les traje un temita también para que le pongamos un poco de hoy al domingo, que ya lo tenía acá preparado, para que le pongamos un poco de onda a este domingo lluvioso. Este tema es un clásico y lo deben tener de las fiestas de 15 también que hemos bailado. Y acá se me cae el documento. Bueno, ¿por qué les traigo este tema? ¿Lo conocen todos? A ver, subir un poco. Ah. Todavía no la borro totalmente. Ella siempre está presente. Lo conocen, ¿no? Tichi Peralta. Perfecto. Bueno, para ponerle un poquito de onda y a la vez para que lo pongamos a ver juntos en relación a lo que es víctima y lo que es protagonista. La canción empieza, yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerlas con la fuerza de mi corazón. Lo que yo noté en este tema es que hay una posición bastante víctima de la letra en sí, ¿no? Como para ponerme a descifrar. Y hay una parte que dice, incontables son las veces que he tratado, y lo que hice es separar algunas partes que a mí me parecían que era que hablaba desde un lado protagónico y desde un lado de víctima. Por lo que encontré más de la letra, tiene más tiempo en lo que es el víctima, que es lo que es el protagonista de su historia, ¿sí? Lo que trae, por ejemplo, es que siempre se aprovecha y porque yo en el amor soy una idiota, que ha sufrido 1000 derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, que es como un juicio de él mismo, ¿no? De su fuerza. Por más que el tema es muy alegre en sí, es como muy para bailar. Lo que pensé también antes de verlo es un poco de, bueno, nosotros escuchamos todo el tiempo canciones y las canciones son como repeticiones también que vamos escuchando constantemente. Acá, por ejemplo, hay una parte que dice, hoy recuerdo la canción que le hice un día, que es un acto como que hizo él, que se hizo cargo, pero después vuelve a haber un juicio directamente de que eso era malo para él. Y bueno, la frase más clara que es una víctima total de sus antojos, ¿no? Les hago una pregunta, ¿ustedes qué creen que es ser víctima y qué creen que es ser protagonista? Protagonismo para Antes de mí es, pasar como... sí, protagonismo para mí es lo que yo armo, donde yo intervengo, donde yo me incluyo. Y de ahí surge ser víctima o victimario de esa misma situación. Me puede ir bien como me puede ir mal. Pero siempre en el protagonismo, si nos incluimos, somos nosotros mismos. Y a veces nos hacemos la víctima. Y a veces, claro, como dice mi amiga Adriana, nos hacemos la víctima. O sea, buscamos la vuelta, ¿no? Como que vamos y volvemos. Y nosotras, Perfecto. cuando vos pusiste perdón, voy a agregar esto, el cartelito, el título del coloquio, nos miramos las dos y dijimos, es la misma pregunta que nos hacemos nosotras. Y Adriana dice, y porque somos dos estúpidas. Y la canción habla de eso, ¿no? Porque estamos de ¿Y qué protagonistas. preguntas se hacen? Y decir, ¿por qué a mí? Y yo una vez le dije a Adri, ¿y por qué no a nosotras? Porque algo hago mal yo para que me pase estas cosas. Claro. ¿Por qué volvemos a caer en el mismo error? Porque las dos somos solteras, somos compañeras de trabajo y es como que, inclusive en esta pandemia, no tenemos ni interés
o a todos le encontramos la vuelta a los hombres que no sirven. Perdón por ese caballero. No, está bien. Igual creo que va por un lado de que si no haces algo distinto para poder cambiar eso, no va a seguir siendo igual. Claro. O sea, y si vos te pones al lado de víctima, de decir, uy, si me está pasando, ¿por qué me pasa esto a mí? Y en realidad es decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo para ponerme del lado del protagonista y decir, bueno, dale, voy a salir adelante a cambiar esta situación? Perfecto. Creo que mientras más explicaciones y mientras más justificaciones hay en algo, en una acción o lo que fuera, es donde más nos ponemos en víctimas. Es justificar, más explicación, más explicación. Cuando escuchas a alguien que llegué tarde porque el tránsito, porque justo me pasó a mí, porque nunca me pasa, pero me pasó esta vez, porque bla, 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 allá es mucho bla, 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 es me hago víctima, punto. Claro, lo que pasa cuando uno está en modo víctima, que como traía Lau, que me pareció súper interesante, no es que estamos 100% o siempre víctimas o siempre protagonistas, hay un presente continuo que es lo que estamos viviendo constantemente, entonces no es que, mismo por ejemplo la canción lo traje un poco para eso, que en una parte él habla de, pero ella casi siempre se aprovecha, como siempre sacando afuera, ¿no? Como esto que traía Carla de un poco de la justificación, no, porque yo lo di todo, pero justifico que es culpa de ella, ¿no? Y esto es lo que tiene también un poco el modo víctima, le voy a llamar hoy, que busca culpables y generalmente los busca en el afuera. Y esta pregunta muy buena que traía el agua al comienzo, que era una pregunta de che, vi la imagen, que es esta imagen, que dice, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Y esto es lo que traía Dani, justito, ilustrado. ¿Y qué vas a hacer para que no te vuelva a pasar? O sea, son dos caras y la situación es la misma, digamos, ¿no? Pero hay dos caras mirando de forma diferente. O sea que yo soy la de un lado del espejo y el chico es el que me responde. Bueno, en este caso es por ahora, porque ojo que puede pasar de decir, che, vamos variando también. Esto que traías de Lau de decir, bueno, a veces estamos en, che, vamos a hacer un montón de cosas y a veces volvemos al modo víctima. Yo lo que había visto justamente en una conversación de una compañera que dio este mismo tema y que a mí me llamó mucho la atención, fue esto de que no estamos por ahí siempre al 100% en todos los ámbitos de nuestra vida viviéndolo de la misma forma. Entonces, vamos a encontrarnos mismo, les cuento, a mí me pasa, con las relaciones también afectivas. Hay muchas veces que nosotros nos ponemos en víctimas y a veces somos protagonistas. Te doy un ejemplo. Ayer estaba hablando con una amiga y me dice, bueno, pero en vez de decir por X personas hago esto, hacete cargo de que lo estás haciendo vos, porque ahí te estás volviendo una víctima. En no asumir también la responsabilidad de que yo lo hago, no es que lo hago porque el otro me lo dijo o demás. Entonces, esto es una distinción, que así le llamamos en coaching ontológico, que es para toda la vida. Hay muchos momentos, si quieren yo les voy a compartir unos en especial. Yo antes de operarme, en su momento, venía viviendo la vida en un muy modo víctima. Y de repente, esto que traíamos de las preguntas y las conversaciones que tiene uno, 2 minutos antes de operarme en bata, me di una autocharla, digamos, y me propuse. Yo dije, me voy a aceptar, voy a disfrutar y voy a cambiar mi observador completamente. Y ahí también hay, cuando hay una conciencia, ¿no? A veces no es que es todo extremista, pero a veces cuando tocamos algún tipo de fondo o cuando tenemos una situación que es bastante no similar a las que venimos viviendo, que nos enfrenta a otra realidad, también nosotros, por lo menos lo que me pasó a mí, ¿no? Trayéndolo desde mí, hay un cambio de mirada, ¿no? ¿Viste esas cosas que te pasan que ya no volvés a ser la que eras? Porque sí, vamos todo el tiempo cambiando y transformándonos. Entonces, me pareció lindo justo traerle esto, porque bueno, en esta canción generalmente lo que habla es que si bien es súper alegre y me encanta, y nosotros cuando escuchamos un tema vivimos repitiendo también una canción, ¿no? Cuando cantamos, nos re gusta un tema y lo estamos cantando todo el tiempo, sin querer en el lenguaje, estamos
pronunciando eso todo el tiempo, estamos declarándolo, ¿no? Lo que decimos del coaching es que los seres humanos hacemos declaraciones, ¿sí? Cuando hablamos, con las palabras podemos modificar una realidad, ¿sí? Y en este caso, lo que se me había ocurrido, bueno, en este tema toca mucho de las víctimas, de ser víctima, pero en algún momento tiene algún esto, por ejemplo, y con rabia la arranqué. La rabia tiene que ver un poco con el modo víctima, pero la arranqué también fue en parte de, bueno, es una acción propia, yo la arranqué. Y después volvió nuevamente a tercializar, digamos, ¿no? Poco a poco fui saliendo hacia adelante de los brazos de otra amante. Pude terminar al fin con esa historia. Bien, acá lo vamos a ver un poquito más claro de las diferencias entre víctima y protagonista. Cuando estamos enfocados en una situación, o, por ejemplo, en un ámbito de la vida, de forma de víctima, nos ponemos a pensar qué deberían hacer los demás, qué nos gustaría que hagan ellos. Esto es, por lo menos a mí, es algo que me pasó más en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Viste ese famoso de querer controlar, digamos, qué va a hacer el otro, qué debería hacer el otro? En vez de poner el foco en qué puedo hacer yo, ¿no? Que esto es un cambio y es el contrario cuando uno lo vive desde forma protagonista, ¿sí? La persona víctima generalmente están pensando en qué han hecho los demás, ¿no? Por una especie de comparación, de estar pendiente del afuera. En cambio, si lo vemos desde un modo protagonista, nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué podría haber hecho diferente? Como trajo al comienzo de la conversación, que se habló justamente de esto de los hombres y demás. Bueno, si vengo haciendo siempre lo mismo, el resultado es muy probable que sea igual. Puede ser como que puede que no, ¿no? Pero si nosotros hacemos algo diferente, es una invitación nueva. Entonces, la persona que vive un aspecto desde el lado protagonista, en vez de, entre comillas, darse con un caño por lo que no pudo hacer o por lo que sucedió, se planifica y piensa qué podría haber hecho diferente para llegar a otro tipo de resultado. Excelente. Lo que es el modo víctima trae también un poco de culpa, ¿por qué? Y de impotencia, porque uno no se hace responsable cuando está en el modo víctima. Uno generalmente culpabiliza al otro y no toma este poder y la responsabilidad de decir, bueno, somos humanos obviamente y nos podemos equivocar y estamos constantemente, pero hasta el víctima lo siente como una culpabilidad y el protagonista lo que hace por ahí es va y te pide perdón, él se hace cargo y se hace responsable, no cargo, porque cargo es una palabra que tiene una connotación bastante fuerte, pero se habla de una responsabilidad, ¿no? De las acciones, de lo que hago y del impacto que tienen en el mundo estas mismas acciones. Cualquier cosa, cualquier comentario que quieran hacer, ábrense el micrófono, chicos, no hay problema. Para que no sea ahí como un monólogo. Lo que es el resentimiento, hay mucha gente que vive por ahí, el resentimiento significa resentir, lingüísticamente. Cuando yo tengo resentimiento a algo, lo vuelvo a sentir, estoy resintiendo nuevamente, y generalmente está relacionado con un tiempo verbal del pasado, ¿sí? En cambio, la persona protagonista tiene una paz consigo misma también, ¿no? Porque no está por ahí tan pendiente del pasado, de lo que pasó, de los culpables, de por qué siempre a mí, de un montón de cosas, sino que trata de vivir desde un presente. Sí. Perdón, hay algo que es importante también dentro de esto, ¿no? Cuando yo paso, me puedo focalizar si soy víctima o soy protagonista, en ese cambio que uno hace, surge que vos sabés que vos cambiaste y que pospusiste cosas o modificaste, que es lo más importante, porque le hace bien a los demás, pero primero me hace bien a mí. Entonces, si yo no vuelvo a caer en el error, tengo que tener la suficiente confianza en mí mismo. Lo hablo desde el conocimiento mío, desde lo que me surgió, para contestarle al caballero, hice cambios y me dieron resultado.
Entonces, ahora puedo ver con más claridad, desde la vereda enfrente, todo lo que veía mal antes. Pero porque hubo un cambio en mí, radical. Tal cual. ¿Se Sí, entiende? pasa que muchas veces estamos en un lugar y en otro no, y otras veces en otro, pero también hay que verlo como un aprendizaje, ¿no? Porque si Totalmente. no estuviéramos en un lado de víctimas en algún momento, tampoco sabríamos bien cómo ser protagonistas, porque para que yo logre hacer una acción también tiene que haber una insatisfacción en un punto, porque si no entras en la comodidad y le mandás y estás tranquilo o estás cómodo en esa situación, pero si a vos realmente te importa y tenés un para qué, un para qué grande, un sentido, vas a querer a pasar para el otro lado y verlo de otra forma. Hay veces, chicos, por ejemplo, algo que estuve pensando, a veces uno, no, por ejemplo, no ser protagonista no significa ser víctima. Por ejemplo, yo en el trabajo, si yo no quiero ascender, no quiero ser encargada, tranquilamente puedo dejar de ser protagonista en el trabajo en el sentido de puedo dejar de querer estar siempre siendo protagonista y limitarme a hacer mi trabajo porque es lo que me da de comer mes a mes, por ejemplo. Pero eso también es una decisión, todo el tiempo estamos decidiendo, no es que tenemos también, ¿no?, que estar como siempre en un modo, porque hay en lugares que nos van a ser más funcionales que el otros. Al menos es lo que yo pienso. Porque, por ejemplo, yo en su momento sí quería ascender en el trabajo, entonces estaba todo el tiempo tratando de ser protagonista, generando acciones, buscando nuevas fórmulas. Pero hoy en día digo, bueno, con el tiempo, como la vida también va en movimiento, un día digo, no, yo no quiero ser encargada, pero yo quiero que sea un acompañamiento para llegarme al lugar que quiero llegar. Entonces yo elijo no ser protagonista al 100% por ahí desde generar un montón de acciones nuevas, sino que simplemente estar, pero no significa que esté en un modo víctima, porque también le estoy viendo los beneficios al trabajo, simplemente es como una elección, ¿no? Entonces está buenísimo igual también que lo traigan porque muchas veces pasa de que nosotros en un mismo hecho vamos y venimos, ¿no? No es que por ahí estamos, bueno, siempre, porque somos seres que necesitamos aprender también y aprendemos un montón. El tema es cuando no nos es funcional, cuando estoy en modo víctima y no me siento bien, y no estoy cómodo con eso, y no me gusta, pero sigo ahí y no hago nada para cambiar para ser protagonista. Esto es, como digo, desde mi observadora, ¿no? Después, en lo que es víctima hay mucha resignación, y en el protagonista hay optimismo. Hay dos situaciones que yo los traje varias veces a los coloquios. Esto, por ejemplo, bueno, la pandemia. Hay gente que lo vio como yo lo vi como una súper oportunidad. Entonces, Total. y hay gente que por ahí lo vio como, no, con negatividad o con, bueno, no puedo. Vuelvo a un ejemplo que ya traía anteriormente, un amigo que me decía, no, que venía no encontrando laburo ya de antes de la pandemia, pero hace años, y en pandemia menos, pero porque él empezó a decir, no, ahora en pandemia no puedo, ¿no? Como esas autolimitaciones o autoprofecías que hacemos, que claro, si uno piensa que no puede, ya está, no está pudiendo prácticamente. Entonces se vive desde un lado de resignación. Después hay una falta de control, ¿no? Porque es como esto de, bueno, yo no puedo controlar que haya una pandemia. No, está bien, eso no lo podemos controlar. Pero ¿qué es lo que vos podés tomar como control de tu vida? ¿En qué forma la podés hacer funcional, no? Bueno, puedo crear un emprendimiento nuevo, salieron muchísimas personas también a crear emprendimientos, o sea, son dos formas de ver un mismo episodio en distintos anteojos. Después, cuando uno está en modo víctima, generalmente también hay mucho miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un miedo al que dirán también. Hay un miedo porque hay una falta de control también, porque hay como uno sentir que no lleva el control de su vida. Por ende también hay miedo e inseguridad. En cambio, la persona que se maneja en la mayoría de sus ámbitos como protagonista, se siente en confianza, confía en que va a lograr cada objetivo que se proponga, ¿no? Nay, consulta.
con esto de que no hay alguien que te enseñe a manejar emociones, ¿no? ¿No es más claro desde el lado de que hay mucha más gente con miedo que tal vez con confianza? Sí. Totalmente. Lo que pasa es que también hay ahí... Eso lo hablo de... Sí, modo mental, la historia que tiene cada uno, el modelo mental, depende de un montón de cosas también. Porque si uno está acostumbrado a vivir en la negatividad o en la agresividad o lo que fuera, uno en algún punto se va a poner como víctima, o quizás no, eso lo usa como para poder salir adelante y ponerse en protagonista. Pero depende también de cómo uno va construyendo eso que tiene a su alrededor y en su entorno. Hay algo cultural y social que también está, que es como también la falta de educación emocional, pero mismo pasa eso de, bueno, depende del observador y la historia. Hay gente que vive ponele, cuando uno se rodea en ambientes de quejas, dice que es muy probable que uno termine quejándose, ¿no? Pero el desafío, por ejemplo, es, bueno, ¿qué hago con eso? Bueno, o directamente genero una herramienta. Tiene que haber algo para interrumpirlo. Digo, tiene que haber algo o alguien o una incomodidad o lo que fuera como para decir, bueno, pará, estoy viviendo en un momento, o sea, estoy viviendo en un entorno de negatividad no, quiero salir de eso, yo quiero ser distinto. Claro, uno mismo ahí por ahí tiene esa inquietud y sale, y tranquilamente puede. De hecho, hoy en día hay generalmente, justo hoy lo hablaba con Marian, ¿no? Hablamos un poco de esto de, che, ahora hay mucho más cuestionamiento. En otro momento, nuestros papás nos decían hasta qué teníamos que estudiar. No sé, era como, bueno, o sos abogado, por ejemplo, o te vas a trabajar, o sos esto, o sos economía. O sea, había muchas más cosas que estábamos cerrados por lo que es la cultura. Cuando empezó a haber mayor cantidad de información, por ejemplo, cuando nosotros empezamos con las redes, cuando nos enteramos, dejamos de usar Encarta y nos pasamos a buscar Google, se nos amplió completamente el panorama, ¿no? O sea, le encuentro relación en esto de que abrimos otro mundo y ahora no es, bueno, no voy a estudiar lo que quiera el otro, sino lo que quiera yo. Y ahora es qué hago con todas las opciones que tengo, ¿no? Pero hay un cambio masivo también en cuanto al querer generar un desarrollo o más herramientas emocionales. Me queda un miedo, confianza. El miedo también, ojo que el miedo generalmente, acá lo que refiere es un miedo social, porque hay un miedo biológico, que es del miedo que tenemos de todos los seres humanos, que lo que hace es cuidarnos y proteger nuestra vida, ¿no? El tema es cuando el miedo es cultural y es social, que ahí lo que sucede es que por ahí no hay peligro y nuestra cabeza está generando como que hay un riesgo realmente, ¿no? Real. Y ese es un miedo que no es funcional. Claro. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo desde mi profesión de la enfermería puedo comprobar en todos estos meses de confinamiento, de COVID, que el miedo se alejó de la mano de la confianza. ¿Por qué? Porque la gente empezó a desconfiar, quería confiar a la vez y desconfiar a la vez. Pero el miedo los atrapó de tal manera que, por ejemplo, en las diferentes patologías de base, hubo gente que inclusive se ha puesto en víctima, aprovechó esa patología de base junto al miedo para victimizarse, ¿se entiende? Sí, sí. Después están los otros que frente a tener una patología de base, han reforzado la confianza y les ha surgido otra cosa. O sea, es como que se invirtieron los roles de miedo y confianza frente a las patologías que podemos tener o no de base. La gente que ha tenido, que ha sufrido el COVID, les puedo asegurar, como pacientes que lo han padecido, han cambiado hasta su forma de vestirse. Es increíble lo que ha producido en cada uno esto del miedo y la confianza. Y la gente se ha hecho hasta hipocondríaca. Sí, gente que no le daba ni bola, perdón la expresión, a ir a un médico, y hay gente que agudizó esto de no ir nunca más a un médico, por eso se han muerto también, que no entran dentro de las estadísticas.
quienes trabajamos en salud podemos confirmar y asegurar que hay gente que ha entrado con una descompensación cardíaca, y Clau, si estás por ahí no me lo vas a dejar mentir esto, o vas a apoyarlo, y han puesto en el parte de defunción COVID. Entonces ahí, a partir de eso, también hay, nosotros como personal de salud acreditado, estamos viendo una desconfianza, vivimos en una desconfianza. ¿Se entiende lo que digo? Sí, hay muchos medios también, ¿no? Que llevan cierto tipo de información, como los noticieros y demás, que también generan, porque es como, ¿de qué se alimenta uno? Y de lo que escucha. Por eso también traía de lo que ve, de lo que oye, de lo que se escucha de uno mismo también, ¿no? Nosotros también, aparte de alimentarnos con alimentos, nos alimentamos de información. Y eso repercute plenamente, o sea, a mi juicio repercute mucho en lo emocional y repercute en cómo vamos a estar vivenciando un montón de cosas. Yo como elección, por ejemplo, trato de no ver el noticiero, pero después tengo otras formas también de informarme, ¿no? Pero también en ese sentido gestiono qué es lo que quiero saber y qué es lo que no, porque claro, y aparte hasta qué cierto punto es la verdad, o sea, lo que planteamos desde el coaching es que no hay una sola verdad, ¿no? Hay cada uno tiene su verdad, entonces a mí por mi lado me es más funcional, por ejemplo, no mirar el noticiero, y puedo notar la diferencia con gente que lo mira constantemente. Mi mamá hace poco, que ahora está más tranquila, pero en su momento estaba todo el tiempo, no, porque se está muriendo un montón de... Y entonces ella también consumía eso, y eso también genera un miedo, ¿no? Una falta de confianza. También la persona que es protagonista tiene un orgullo de sí. Sí, el orgullo sin caer en el fanfarronear, sino que estar orgulloso de cada logro, se sabe celebrar a sí mismo los logros que va teniendo, y eso también genera un montón de cosas. En cambio, cuando uno está en modo víctima, tiene envidia, ¿no? Porque ve al otro lograrlo y dice, pero él pudo y yo no, pero él tiene suerte. Esa frase que es, a mi juicio, no, sí. Claro, a mí me genera cosas feas. Es lo mismo que, les traigo un ejemplo, si uno, por ejemplo, dice... voy a ir a algo muy general, que es lo de, bueno, se ganó la lotería, qué suerte que tuvo. Y por ahí esa persona iba todos los días a comprar un cartón. O sea, no es que, está bien, hay un, no sé si hay un plus o no, pero hay una acción. Hay una acción, porque no es lo mismo si yo nunca voy a comprar un cartón de Kini o lo que sea. Ser consciente, que no me lo voy a ganar nunca, claro. Lo estoy generando de por sí, pero tampoco estoy haciendo nada para ganarlo. Si bien, bueno, eso es un factor, obvio. Es un extremo, ¿no? De decir esto de me gané la lotería o no. Pero pasa un montón, como yo traje la vez anterior, esto de que un ex amigo me decía, qué suerte que tenés, porque me decía otra palabra, pero no la voy a decir. Porque me dice, conseguís trabajo rápido, y yo... lo miraba y le digo, no es suerte eso. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, iba con el currículum, tiraba por internet también, me presentaba presencialmente en los locales, caminaba, ni siquiera tomaba colectivo, caminaba para ver más locales, digamos, para estar más consciente de dónde podía dejar currículum. Entonces la persona que vive desde el lado víctima también vive en esto de, bueno, qué envidia, ¿no? Como lo hace el otro. Y en cuanto a lo que es el modo víctima, afecta un montón también la energía en el cuerpo. O sea, el ser restrictivo, el despreciarse, el cansancio, ¿viste? Cuando está todo el tiempo como pachorra, digamos. Porque hay una energía también que está trabada, ¿no? Como que está más pendiente de la afuera que el escucharse a uno. O te dicen también, es un montón de cosas, estoy recansado. Contame qué hiciste. Y cuando te empezás a escuchar no hicieron nada. Entonces, yo le pregunto, ¿pero eso te pudo cansar? O sea, no, o sea, mentalmente. La gente se inventa y se programa en cosas que no son reales. Yo digo la gente porque a mí no se me ocurre, o sea, decir estoy cansada.
y primero me pregunto, ¿de qué? ¿Hice algo como para estar cansada? ¿Qué es lo que me cansa? Ahí van ¿no? los distintos observadores de la Exacto. vida. Por ahí para una persona ir a trabajar, no sé, 4 horas le cansa porque también hay un viaje y demás, y por ahí hay otra que laburó 12 y está allá arriba, digamos, ¿no? Pero también está esto de que hay otro tipo de energía circulando porque hay un entusiasmo, hay una autoestima, hay una confianza, hay una creatividad, ¿no? Cuando uno cree que puede porque es protagonista y se hace cargo, también conlleva un montón de cosas positivas que son, bueno, si tengo una idea, la desarrollo o le busco la forma. Si estoy aburrida, por ejemplo, no lo veo como, uy, qué bajón, lo veo como un lado de creatividad, una posibilidad de decir, bueno, che, puedo crear algo. Entonces ahí está la diferencia también de observador entre vivir una situación como víctima y vivir una situación como protagonista. ¿Les hizo sentido alguno de estas preguntas, digamos, o estas palabras? ¿Les pasa en algún aspecto de su vida que sientan súper protagonistas y en otro víctima? Yo sí. A mí, Nice, me hizo sentido la última parte que estabas diciendo recién. Me parece que en el fondo todos tenemos la posibilidad y la energía para ser protagonistas, y cuando eso no se pone en juego, toda esa energía se estanca. Y es muy cansador, aunque parezca paradójico, ¿no? Como, bueno, no hice nada y estoy cansado, pero creo que es justamente que esa posibilidad existe para todos y cuando no lo utilizamos es contraproducente. Tal cual. Para mí también, porque eso que traíamos de, bueno, la energía, cuando hay una energía, tiene que circular como para estar también como más armónica. Pero si lo estancamos, nosotros, a mí, por ejemplo, antes me costaba mucho entender una persona que por ahí que no trabajaba o que no estudiaba o que me decía estoy cansado, pero también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la... Es como decir, por ejemplo, te doy un ejemplo que es lo que me había pasado al principio, que de la cuarentena, que a mí me sirvió para ser protagonista en un montón de cosas que tenía que seguir, que tenía que trabajar en mi vida. Es como decir, bueno, vino la pandemia, me voy a comer todo, y voy a engordar y bueno, y ya fue, y ahí estoy como victimizando porque estoy tirando, digamos, la pelota al contexto, ¿no? Hay un contexto, no vamos a negar, no es que hay una negación de la realidad, pero sino que con la misma situación decir, bueno, che, lo puedo aprovechar este tiempo, que por ahí, que no ando de acá para allá, y me puedo poner a comer más saludable o hacer ejercicio, y eso mismo genera otra energía, completamente. Yo me siento más energética por ahí que si no lo hubiese hecho. Eso sí, que decís, vos dijiste al principio cuando arrancaste, hablaste en una partecita, hablaste de un para qué claro, ¿no? Y creo que el para qué claro te da ese empoderamiento para ponerte en modo protagonista. Porque si vos no hubieses dicho, bueno, no voy a comer más saludable, pero ¿para qué? O sea, si no te preguntás el para qué, vamos a caer en lo que decía recién, en esto de decir, bueno, falta energía, y envidio al otro que capaz que está más flaco, pero está bien. Digo, ¿tenés el para qué ese famoso para realmente ponerte en ese modo? Y ¿cuál es el propósito? Tal cual. El para qué es como que te lleva al propósito de vida. El para qué también es la gran pregunta que para mí es como una fuente que te alimenta el protagonismo. ¿Por qué? Porque el para qué es una pregunta de tiempo verbal que está en el presente pero va al futuro. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos la pregunta ¿por qué?, nos vamos a remitir a la justificación y al pasado. Verbalmente es una pregunta el por qué que te remite para atrás, digamos, pero cuando vos te preguntás, bueno, ¿para qué? Y si yo estoy haciendo algo que no me es funcional y me preguntan ¿para qué?, que es la pregunta suprema del coaching, y me voy a quedar pensando, pero ¿para qué hago esto? Y después decir, bueno, quiero hacer X cosas, ¿para qué? Y ahí me va a motivar y me va a generar una energía y me va a poner en un modo protagonista, porque nos pasa, o sea, somos todos humanos y hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y estamos viviendo algo como en modo, viste, de víctima, pero realmente estamos a una decisión de convertirnos en protagonistas, ¿no? De lo que querramos,
Y ser consciente creo que está buenísimo porque nos da ese pie, ¿no? Y el para qué que traía Dani es fundamental, es como cuando uno tiene una pasión, digamos, ¿no? Que, bueno, me súper apasiona algo. Ponele, a mí en su momento me súper apasionaba el teatro y, no sé, me iba después de trabajar, me tomaba un bondi y volvía a las 11:30 de la noche a mi casa, pero volvía con una sonrisa porque mi propósito era muy fuerte, ¿no? Mi para qué de para qué voy, digamos. Bueno, voy para aprender, voy para estar con mis compañeros, voy para ejercitarme, voy para pasarla bien, y todo eso era tan positivo que a mí me generaba automáticamente el combustible para ir. Dormía por ahí súper pocas horas, pero era tan fuerte ese propósito, y ahí para mí está medio ligado con la pasión, que realmente lo hacía y volvía contenta, no es que volvía como, uy, no, trabajé, estudié, me fui allá, viste, como Bueno, y acá hasta el tono en que vos lo contás tiene que ver con ese propósito y con esa pasión. Tal cual. O con compasión. ¿No? La corporalidad creo que tiene mucho que ver, no sé si les pasa, pero cuando hay gente que se queja tiene un tipo de energía y de voz también, o que se justifica, que es distinto a la persona que dice, che, pará, yo me hago cargo, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Hay distintos también observadores del mundo y bueno, y mi invitación hoy es justamente a esto, y si dejamos de ser protagonistas en lugar de víctimas, dejaríamos de gastar el tiempo en culpar a los demás y tendríamos energía en diseñar nuestras acciones. Eso implica hacerse responsable, ¿sí? Y toda esa energía, todo ese tiempo, en vez de destinarlo a la culpa a los demás, fue culpa de mi mamá, no, porque yo soy así por culpa de mi familia, etcétera, en vez de destinarlo a diseñar nuestras propias acciones, a buscar ese para qué, ¿sí? Mi invitación justamente es a eso, a que se vuelvan, a que decidan este protagonismo, que decidan poner su foco y su energía en ustedes, su diseño, de quienes quieren ser y de quienes están siendo también, ¿no? También más allá de lo que pase, creo que es bancarnos a nosotros y mirarnos con amorosidad en el presente para poder diseñar un futuro a partir de las acciones con la confianza también en nosotros mismos. Y les quería leer algo que si quieren los invito a bajar ahora y a relajarse. Si quieren mover un poco su cuerpo, sentirse. Y solamente este minutito les pido que se dediquen a escuchar, ni siquiera a leer. Que si quieren se agarren de las manos, así, para que se puedan conectar con ustedes. Y les voy a leer algo que justamente empapándome del tema, lo encontré y me pareció muy lindo para compartirles. Y dice, ¿cuántas veces nos victimizamos escudándonos en frases como yo soy así, no puedo hacer nada al respecto, no lo hice porque nadie me avisó, etcétera? Vivimos reaccionando automáticamente ante las situaciones, sin darnos cuenta que tenemos el poder de manejarlas. Asumir una actitud protagonista significa que somos responsables de nuestras propias vidas. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Esta es la clave para empoderarse, potenciar la autoconfianza y hacerse dueño y responsable de la propia vida. En palabras de Freddy Kaufman, que dicen, mientras que la víctima se ve como un ente pasivo sobre el que actúan fuerzas de la fatalidad, el protagonista se ve como un ente activo capaz de forjar su destino. No se trata de negar las condiciones externas que uno enfrenta, sino de enfocarse proactivamente en aquellos factores en que se puede influir. Quien imagina la vida como una partida de naipes, obviamente no puede elegir las cartas que le tocarán.
tal cosa queda al destino y al azar. Pero igualmente, obvio es que uno es el que elige cómo jugar esa mano. Enfocarse en el reparto de cartas genera una sensación de impotencia. Enfocarse en las decisiones del juego genera una sensación de poder. El precio del poder es la responsabilidad. El cuento de la víctima y el del protagonista son justamente eso, cuentos. Cualquier situación puede ser presentada desde ambos puntos de vista. La decisión más importante del ser humano, ¿vale?, es tal vez la de elegir cómo contar la historia de su vida. ¿Les hizo algún eco? ¿O alguien quiere compartir algo? Che, hay esto que estabas leyendo recién de que la decisión... ¿La podés repetir la última frasecita? Sí, obvio. ¿Para qué? Ahí está. Cualquier situación puede ser presentada desde ambos puntos de vista. La decisión más importante del ser humano es tal vez la de elegir cómo contar la historia de su vida. Bueno, es justo esa parte. A mí me cuesta mucho cuando tengo que ponerme a laburar un propósito de vida. O sea, y ahí habla justamente de cómo vas a contar tu vida. O sea, si no tenés un propósito, ¿cómo la vas a contar? Es que vivimos de historias también. Pero ¿qué sería el propósito para vos? Para mí es algo, o sea, yo lo veo como algo que te impulse a hacer. ¿A hacer de acción? Sí. O sea, o que te ayude como a decir, bueno, a cómo vas a vivir. Así lo veo ¿Encontraste yo. el para qué? No, aún no, todavía. ¿Crees que tiene Justamente, relación con el propósito? para mí sí. Buenísimo. ¿Y cómo te lo vas a contar? Esto que no estás encontrando todavía por ahí el propósito. Porque tenés tenés dos puntos de vista. Una puede ser, che, qué cagada, no tengo mi para qué, ¿no? Y otra, simplemente puede ser, che, bueno, me banco y me amo y empiezo a explorar, porque también lo bueno es que no te estás cerrando una cosa, te estás abriendo un montón. Tal cual. Me parece a mí que es más rico tener más opciones que quizás ya haberse casado con una sin saber si es la que uno quiere. Pero eso es como mi juicio, pero está buenísimo esto que traes, porque creo que muchas veces lo vemos como algo negativo o algo que nos frena, pero no lo vemos como algo que nos abre posibilidad. A veces explorando llega sin que te des cuenta y decís, uy, esto me recebó y me encantó. Y no tenía idea, no lo creía que iba para ahí. Así que está buenísimo, que bienvenido que suceda, digamos. Tal cual. Bueno, y ahora les dejo un gracias y les quería plantear, ya estamos ahí llegando al final. Les voy a poner un tema y les pido si se animan a cerrar los ojos y a pensar un ámbito de su vida en el cual ustedes sientan que lo están viviendo de forma víctima. Y simplemente les invito a imaginarse en ese mismo ámbito, que seguramente es un ámbito importante para ustedes porque lo están eligiendo, y cuando uno elige también hay una importancia seguramente ahí, que se animen a visualizarse como protagonistas. Si quieren cerrar los ojos para conectarse más con ustedes, mi invitación es a que se escuchen. ¿Se escucha la música? Bajito. ¿Sí? Loving can hurt.
sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. Sientan en su cuerpo el protagonismo. ¿Cómo es nuestro cuerpo en presente, en protagonista? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? ¿Qué aromas hay? ¿Qué hago que hoy no estoy haciendo? ¿Qué digo que hoy no estoy haciendo, que no estoy diciendo, perdón? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Es relajado? ¿Es tenso? ¿Cómo está parado? ¿Cómo se comunica? Imagínense siendo protagonistas, con todo lo que eso implica. Están ustedes con ustedes mismos. La energía fluye, se siente lindo. Hay un aroma lindo en el aire, ¿de qué es? ¿A qué huele? Si quiero me puedo agarrar la mano para sentir que estoy conmigo, logrando todo eso que quiero, siendo protagonista, asumiendo mi responsabilidad. De a poco, con el tiempo que ustedes tengan, van a conectarse de nuevo con el presente, van a ir abriendo los ojos, moviendo el cuerpo, a su tiempo, a su ritmo. Veo un bostezo ahí casi. Agarró sueñito. Bueno, ¿cómo se van? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Flor de sorpresa. Sin palabras, veo. ¿Cómo te sentís, Lau? Yo me siento muy bien y esto me aclara un montón de cosas, los cambios. Muy orgullosa de mí misma en esta Qué lindo, qué lindo. Sí, sí. Y
y el hecho de no querer y no permitir volver para atrás en los errores, como decía el caballero Dani, tiene que ver con esto, con la tranquilidad, con la paz, con la confianza. Y por sobre todas las cosas ser feliz con lo que dijo. Qué lindo. Es eso. ¿Y todas las que trajiste? La última que tiró es terrible. Ser feliz con lo que dijo. Buenísimo. Hay que estar seguro para elegir, ¿eh? Pero nadie me No, preguntó muy qué fue lo bueno. que dijo. También es una elección. Naila, Muy bueno. nadie me preguntó qué fue lo que dijo, porque soy feliz. ¿Qué elegís? Que dijo vivir este momento plenamente de mi profesión. Y cuando Naila dijo tómense de las manos, a mí los pacientes permanentemente, como Clau, nos piden que les tomemos las manos. Y cuando alguien está tan vulnerable, necesita el contacto con la piel del otro, sea la circunstancia que sea. Y a mí me llevó a los, no sé qué cantidad de pacientes ya pasaron por mis manos, y en el recuerdo de todos ellos. Wow. Y por eso tengo confianza en mí, por eso estoy contenta conmigo misma y sigo eligiendo esta profesión y elijo estar soltera. Ahí está la respuesta Importante de dato. Esta es la más importante. ¿Por qué no llega? Porque dijo estar sola. Ahí está. Perfecto, ahí estaba la respuesta en vos, la encontraste vos. Tal Y cual. todas las que trajiste de paz, de orgullosa, Sí, están todos en el lado del protagonismo y va más allá del para qué, ¿no? El cómo me siento yo conmigo, ¿no? Que te digo como lo que escuché un poco con esto que traías, porque también lo de sentirse con la mano es sentir que estamos con nosotros mismos, ¿no? Y más allá primero está, según lo que es la ley del orden del coaching, primero está el ser, ¿no? Después el hacer y después el tener. Y primero estamos nosotros como seres. y yo me empecé a poner como protagonista, en primera persona. Perfecto. Y eso fue fundamental. Porque Bueno, ¿sabés yo qué creo te pasa? ¿Sabés qué te pasa? Que a veces el otro te hace creer que vos sos el victimario. O sea, me pasa esto por tu culpa. Y vos decís, ¿no? ¿Qué pasó? No, pero si pasó tal y tal cosa. Entonces, ahí es cuando reaccionás, y no todos sufrimos el mismo tiempo de reacción, y entonces es cuando te sentís más confiado en vos mismo. Y vos decís, no, porque eso no sucedió. Y si vos estás seguro de eso, tenés más confianza en vos mismo. No sé El otro es el otro. ¿Qué compramos del otro? Ya es responsabilidad nuestra. Exactamente. Yo no puedo hacerme cargo de los errores del otro, ni de lo que trae el otro. Él carga su mochila, levanta su mochila, saca de su mochila lo que quiere, lo que le molesta, y vuelve a poner en su mochila lo que él quiere. Y yo tengo que hacer lo mismo con la mía. Y cuando no se es compatible, ¿sí?, en el andar, bueno, hay que ver esos dos caminos abiertos y uno va para un lado y el otro va para el otro. Pero no me pasa en el trabajo. La meta mía laboral siempre es la misma, el servicio. Acá estoy. ¿Qué necesitas? Lau, Gracias. en principio, gracias por ser parte del sistema de salud, de corazón. Gracias. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Creo firmemente de que la pandemia vino para que nosotros nos conectemos con nosotros, con el ser, ¿no? O sea, que estamos lejos, lamentablemente estamos lejos de los que queremos, estamos muy acostumbrados a estar en grupo, a acariciarnos, a abrazarnos, a estar con ese afecto. Hoy nos toca estar un poco lejos y creo que nos conecta más con esto de ser nosotros, ¿no? Nada, para mí es sigamos sumando información positiva para tomar la decisión para poder ser protagonistas. Perfecto, excelente. Yo estoy agradecida, Naila, por haber confiado en cada uno de nosotros, por habernos invitado. Yo hablo por todos, pero hablo por también. Bueno, a Clau, que Dios me la puso en el camino. Y el propósito de yo conocer a Claudia lo tengo sentada acá al lado mío, que es Adriana,
Clau me hizo una entrevista para sacarme sangre para salvar parte de la vida de esta amiga que tengo acá al lado mío, quien iba a ser operada del corazón, y así la conocí a Claudia. Y la verdad que ver a mi amiga y verla a Claudia es una maravilla. Y conocerte a vos, Naila, y a todos los integrantes de este lindo grupo. Gracias, me encanta. Somos Qué lindo hermanos. de cómo aprendemos, ¿no? Sí. Primero quería decirle gracias a Lau por pertenecer al sistema de salud y con la vocación y cómo habla y el querer ayudar y el querer estar, porque hay situaciones en las cuales ni siquiera los familiares pueden estar y ellos son los únicos que nos pueden dar una mano, esa mano que necesitamos, ese consuelo, ese consejo, esa palabra que quizás no necesitamos escuchar en esos momentos tan difíciles. Así que gracias, Lau. Gracias a ustedes. Y Nay, yo estuve bastante callada porque en realidad el tema me moviliza. Viste que yo siempre suelo hablar, pero sí, suelo hacerlo, pero es como que me interesa tanto que siempre trato para poder hablar, uno tiene que escuchar primero y tiene que aprender. Entonces, hasta que uno no aprende, prefiero siempre, entonces escuchar me parece muy enriquecedor. Así que gracias por este coloquio. Sin dudas. Creo que escuchar a veces uno aprende. De hecho, nos enseña más a hablar que a escuchar. Así que te felicito por tu don también, ¿no? Porque creo que es muy necesario y yo también aprendo muchísimo de lo que traen, ¿no? No es que digo esto es así, sino que me encanta porque podemos compartir entre todos. Y también soy súper agradecida. A mí me da mucho, mucho placer. Para otros es un tiempo perdido, un domingo a la tarde estar haciendo esto. Creo que a cada uno de nosotros somos los elegidos y eso es lo que tenemos que sacar en concreto y en limpio, que fuimos los elegidos para este momento que estamos viviendo y que nosotros permitimos ser protagonistas de esta elección. Gracias, Lau. ¿Alguien más quiere contar algo, decir cómo se va, se lleva algo? ¿Puedo? Clarita. Sí, obvio. No, bueno, yo estoy muy agradecida, me encanta escucharte y me siento muy orgullosa de tenerte como compañera. Quería decírtelo, ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir. Y re lindo este tema, vinieron varias cosas a mi mente, así que me motiva nuevamente a retomar algunas cosas que se me estaban escapando sin darme cuenta. Así que gracias. Qué bueno. Gracias a vos, te quiero. Quiero contarles 2 segundos algo. Nosotros quienes estamos al servicio de la salud, de la población, de quien sea, Clau, ¿te acordás cuando me sacaron sangre, doné la sangre para Adriana, para esta amiga, súper amiga? Acá está. No la veo, ¿a Isabel? ¿Adriana? Ahí está. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Un gusto. Bien. Yo me descompensé, pero creo que eran las emociones las que se descompensaron en mí. Porque yo siempre consideré que parte de la recuperación de Adriana era porque tenía un poquito de mi sangre. Y afianzó más nuestra amistad, inclusive. No sé si realmente mi sangre fue para ella o fue para otra persona. El tema está la actitud, el propósito. ¿Se entiende? Que era lo que hablábamos recién. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me tendió una mano? Fue esta colega Claudia. Esta persona que fue la que me dio fuerza y pude salir adelante, porque me descompuse 2 veces. ¿Te acordás? Sí. Fue terrible. Fue terrible. Entonces, entre nosotros también nos levantamos y nos ayudamos. Así es verdad. Gracias, Lolita. A vos, a vos. Bueno, gracias a todas y a todos.